me hace una preguntita por WhatsApp con respecto al tema. ¿Eso lo repuesto al final? Sí. ¿Eso que es de simulacro? ¿Es de simulacro? ¿Una preguntita? Ay. Buenos días, ¿cómo estás, Dieguito? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buenos días, Anita, ¿cómo estás? Chicos, sin más demora, vamos a avanzar el día de nuestra semana, que ya estamos en la semana número 12. Mira lo rápido que estamos avanzando. Y la semana anterior revisamos el tema de verboides, reconocimiento de perífrasis verbales, ¿verdad? Esta semana es frase verbal. ¿Sí? ¿Sí? Me mandaron una práctica que decía categoría. Hasta la semana anterior habíamos avanzado lo que era la parte de reconocimiento de verbo, reconocimiento de verboides. Hicimos también reconocimiento de perífrasis verbales. Muchos por ahí colocaron aviones. Espero que este fin de semana hayan practicado ese reconocimiento de perífrasis verbal. Y lo que vamos a avanzar el día de hoy es para completar esa primera semana, frase verbal 2. Aquí ya no hablaremos sobre reconocimiento de verbos, sino que hablaremos en este caso sobre las clases verbales, ¿ok? Entonces, para eso vamos a empezar con lo siguiente. Me atraqué. ¿Podemos juntar un poquito la puerta, Miss? Sí, no se filtre de huella. Listo, entonces, chicos, para poder empezar con esto de la segunda parte de la frase verbal 2, hablaremos sobre la clasificación de verbos. Y lo primero que voy a determinar es que existen 3 clasificaciones de verbos. La primera de ellas tiene que ver con la clasificación morfológica del verbo. ¿Ya? La clasificación morfológica del verbo. Y cuando decimos clasificación morfológica, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la forma, a la estructura que adopta la raíz verbal al momento de conjugarse. Porque cuando uno hace la conjugación verbal en el tiempo presente, pasado, futuro, por ejemplo, de cantar, canto, canté, cantaré, cuando uno hace la conjugación verbal, muchas veces las raíces permanecen constantes en la conjugación, pero habrá otros casos donde la raíz, al momento de hacer la conjugación, presente algunas variaciones en esa conjugación verbal. Si las raíces varían, entonces darán como resultado a los verbos de tipo irregulares. Pero si mi raíz no varía y permanece constante en cuanto a su forma, entonces serán verbos de tipo regulares. Por eso que se llama clasificación morfológica, porque obedece a la estructura, la forma de la raíz al momento de hacer la conjugación verbal, para ver si presenta o no alguna serie de modificaciones. Y ahí pues tendremos a los verbos regulares y a los verbos de tipo irregulares. Comencemos con esa primera clasificación. ¿Cómo definimos a un verbo de tipo regular? A ver, te leo en el chat para ver cómo te encuentro. ¿Cómo se define a un verbo de tipo regular? Te leo, a ver, Xiomara, Ana Paula, por ahí. ¿Cómo se define a un verbo regular? Te leo. A ver, Ingrid, tenemos una respuesta ya. Cuando su lexema no sufre variación, cuando no altera su raíz, hasta ahí estamos bien. Tenemos la mitad de la definición clara. Regular cuando la raíz verbal, esa raíz verbal, no presenta ningún tipo de variación
al momento de conjugarse, pero no solo la raíz verbal, sino que tampoco debe cambiar en desinencia, ni de raíz, ni tampoco de desinencia. Profe, ¿qué cosa es la desinencia? La desinencia es la conjugación verbal. La desinencia es el morfema amalgama. Si yo digo, por ejemplo, cantamos, ¿quién sería la raíz en el verbo cantamos? Cant. Y la conjugación verbal, amos, sería la desinencia. Y la regla dice, para que se clasifique como un verbo regular, no debe variar ni la raíz ni su desinencia. Pero si son irregulares, entonces su raíz verbal o su desinencia pueden presentar algún tipo de variación. Para colocar un ejemplo, partamos de lo más sencillo. Por ejemplo, con el caso de la forma cantar. Si yo tengo la forma cantar y me piden hacer la conjugación del verbo cantar, por ejemplo, en el tiempo presente, en el tiempo pasado y en el tiempo futuro, solo para la primera persona, para el yo, usted toma la conjugación ar, la retira y se queda con la raíz, que sería can't, can't y can't en los tres casos. Y al momento de plantear la conjugación, tendré que decir yo canto en el tiempo presente, yo canté y yo cantaré en el tiempo futuro. Pero ¿de qué nos percatamos? Que la raíz original fue can't. Y el conjugarlo en el tiempo presente, en el tiempo pasado y en el tiempo futuro, la raíz sigue siendo can't. La raíz verbal no ha tenido alteración. Es por eso que el verbo cantar se define como un verbo de tipo regular. Este es un análisis superficial para poder saber si el verbo es regular o no. Pero existen algunos verbos de tipo irregulares donde su raíz no va a cambiar, pero sí podría cambiar la desinencia. Entonces yo te voy a poner un ejemplito muy claro para poder ver si los verbos propuestos son regulares o no. Pero para eso voy a colocar aquí a manera de nota. Tenemos que apelar a la presencia de los verbos modelos, o también conocido como los verbos paradigmas, modelos a seguir. Por ejemplo, los verbos modelos serían el verbo amar, el verbo temer y el verbo partir. Amar, temer, partir. ¿Por qué estos verbos se les considera verbos modelos o verbos paradigmas? Porque al momento de hacer su conjugación, ¿no? Al momento de conjugarlos, son verbos tremendamente perfectos, que así lo conjugues con todas sus personas, salud, con todos sus tiempos, su raíz y su desinencia, siempre permanecen constantes. Y como son perfectos, son verbos modelos, paradigmas, verbos a imitar. Entonces, usted va al examen y le colocan, por ejemplo, la siguiente palabra. Le colocan el término charlar, el término pescar y la palabra andar. ¿Ok? Y le preguntan, el siguiente listado de verbos, charlar, pescar y andar, ¿son verbos regulares, sí o no? Y para saber si son verbos regulares o no, yo debo comparar este listado con su verbo modelo. ¿Quién sería su verbo modelo? Pues si todos ellos terminan en ar, entonces los voy a comparar con el verbo modelo amar. Si hubieran terminado en er, los comparo con temer. Y si hubieran terminado en ir, los comparo con partir.
pero como en este caso todos terminan en ar, los voy a comparar con su verbo modelo, que sería el verbo modelo amar. Entonces hacemos la conjugación de los siguientes verbos para poder clasificarlos en regulares o no. Por ejemplo, en el caso de amar, que es un verbo regular, cuando yo lo conjugo en el presente, yo digo yo amo, yo amé, y para el futuro sería yo amaré. Y cuando yo conjugue el verbo charlar, quedaría así. Yo charlo, yo charlé, yo charlaré. Ahí está, charlaré. ¿Listo? Entonces yo voy a analizar la raíz del verbo charlar. Y su raíz original era charl. Y al momento de hacer mi conjugación verbal, tanto en el presente como en el pasado como en el futuro, la raíz original sigue siendo char. La raíz no ha cambiado, pero ahora falta verificar la desinencia. La desinencia en el presente es o, en el pasado es e y en el futuro es haré. Usted tiene que cuidar que la desinencia de este verbo sea idéntica a la de su verbo modelo. Y el verbo modelo amar, su desinencia, termina en o, haré. Mire el verbo charlar, o, haré. Su desinencia es idéntica a la de su verbo modelo. Entonces, ahí recién yo podría decir que charlar, al momento de clasificarlo, es un verbo de tipo regular. Ahí recién. Usted tiene que fijarse en su raíz, pero ahí no queda. También fíjate que la desinencia verbal sea idéntica a la de su verbo modelo. No solo te fijes en la raíz y desinencia, en los dos. Ahí recién con toda seguridad puede decir sí es regular. Si yo conjugo el verbo pescar, ¿cómo sería la conjugación del verbo pescar? A ver, te escucho. Para el presente sería yo pesco. Para el pasado sería yo pesqué. Y para el futuro será yo pescaré. La raíz original era pesc. En el presente es pesc. En el pasado y en el futuro es pesc. Pero ¿de qué te has dado cuenta? Que en el momento de conjugar en el tiempo pasado, esa raíz de pescar, que no termina en C, sino que está terminando en Q. Y hubo un cambio de grafía de C a Q en el verbo pesqué. Pregunta, entonces, ¿el verbo pescar es un verbo regular o irregular? ¿Qué dice usted? A ver, lo leo en el chat. Imagina que es una pregunta de admisión, que de eso depende tu vacante. ¿Qué marcas? ¿Que es regular o irregular? A ver, Toribio tiene ya una respuesta, dice que es regular. Los demás chicos, regular. Susanita, Patrick, regular. Bien, chicos, es un verbo de tipo regular. Profe, ¿por qué no puede ser irregular si hay un cambio de C a Q? Porque hay un cambio de grafía, pero no hay un cambio de pronunciación. Siguen sonando igual. Pesc, pesc. Fonológicamente, la C y la Q suenan igual. A ese tipo de verbos se le conoce con el nombre de verbos regulares fonológicos. Cuando cambian de grafía, pero fonológicamente siguen sonando igual. ¿Cuándo va a ser un verbo de tipo irregular? Cuando cambie la grafía, pero además también cambie la pronunciación. Por ejemplo, si yo tengo un verbo como el verbo conducir y te pido hacer la conjugación del verbo conducir, usted conjuga y hace esto. Yo en el presente conduzco, en el pasado sería yo conduje
Y en el futuro será yo conduciré. Su raíz original era conduc, pero en el presente ahora dice conduzc, ZC. En el pasado dice conduc y en el futuro otra vez regresa a conduc. Pero cuando yo pronuncio mi raíz de conducir en la conjugación, conduc, conduzc y conduc, el sonido de J, el sonido de ZC son distintos del sonido C en la raíz conducir. Entonces, aquí no solo hubo un cambio de grafía, sino que además también hubo un cambio en la pronunciación. Ahí recién podría decir que conducir es un verbo de tipo irregular. Aquí solo hubo cambio de grafía, pero fonológicamente siguen siendo de tipo regulares. ¿Qué pasó con el verbo andar cuando hago mi conjugación? Quedaría así. En el presente, yo ando. En el pasado, ¿qué sería el pasado? Yo ando en el presente. En el pasado, no me vaya a decir yo andé, porque no es correcto decir yo andé. ¿Qué colocas? ¿Te leo? Muy bien, Ana Paula. Yo anduve. V. Y en el futuro tienes que colocar yo andaré. Si usted solo analiza la raíz, por ejemplo, la raíz original es an, en el presente es an, en el pasado la raíz es an y en el futuro la raíz sigue siendo an. Si usted solo se queda con el análisis de la raíz, usted diría, ah, profe, andar es un verbo regular porque su raíz no ha cambiado. Tal vez no su raíz, pero si vemos su desinencia, miren su desinencia. Aquí termina en o, v, haré. ¿Ya? O, v, haré. Y si yo la comparo con su verbo modelo, el verbo amar, en el presente debe terminar en o, ahí coincide. En el futuro debe terminar en haré, ahí coincide. Pero si yo comparo el pasado, el verbo modelo dice que debe terminar en la desinencia, pero no termina en termina en v. Entonces, como ya cambió la desinencia verbal, más no la raíz, pero basta que cambie uno de los dos, o raíz o desinencia, en este caso desinencia, yo al momento de clasificar diría que andar es un verbo de tipo irregular. Aún así su raíz no haya cambiado, porque sí cambió la desinencia. Por eso decimos, los verbos regulares son aquellos que al conjugarse no debe cambiar ni su raíz ni su desinencia verbal al compararse con su verbo modelo, pero serán irregulares si presentan una variación tanto en raíz o desinencia al compararse con su verbo modelo. Ahora, esta metodología de comparar con el verbo modelo sirve para el examen de admisión. Es la más sólida, es la más confiable, pero también es el método que nos demora más, porque San Marcos ya no te coloca una oración, te colocan preguntas deco, te colocan un texto y te dicen del siguiente texto, fragmento de Romeo y Julieta, diga usted cuántos verbos son regulares, irregulares respectivamente. Y en la clave no hay poquitos, ¿ah? Dicen 12, 15, 20. ¿Usted cree que en ese momento se va a poner a hacer esto de presente, pasado, futuro para 20, 22 verbos y comparar a cada rato con el verbo modelo 20, 22, 24 veces? Lo que le debe demorar en resolver esa pregunta en un minuto, se va a demorar como 5 minutos ahí. Entonces, esta metodología es válida, es la más confiable, pero se usa cuando te quieren analizar oraciones o textos pequeños que no tengan más de 2, 3, 4, 5 verbos. Pero si es un texto que requiere un reconocimiento de una cantidad considerable de verbos, entonces hay otra metodología que puedes usar, que es la metodología facilista, por decirlo así, pero que te lleva más rápido a la clave que lo puedes sacar al ojo. Y lo voy a colocar por aquí. Usted decide qué usar.
la metodología de reconocimiento para los verbos de tipo regulares y irregulares. Y el método dice así. Por ejemplo, yo voy a colocar un listado de palabras, ¿ok? Aquí voy a colocar, por ejemplo, la palabra comer, el término, por ejemplo, saber, el término soñar, decir, almorzar, educar. ¿Ok? Y el método dice así, lo único que tienes que hacer es retirarle la terminación infinitiva, ar, er. Le retiras esa terminación. Y solo te vas a quedar con las raíces, solo las raíces. Por ejemplo, en comer, la raíz sería con, en saber, la raíz sería sab, en soñar, su raíz sería son, en decir, la raíz es de, en almorzar, mi raíz es almorz, y en educar, la raíz sería, por ejemplo, edu. Y el método dice así, lo único que tienes que hacer es conjugar a todos los verbos en primera persona, o sea, solo con el pronombre yo, nada más. Y hacerlos todos en el tiempo presente. Y al hacerlos en el tiempo presente, todos deben terminar en o, como de amar, amor. Lo único que haces es aumentarle la desinencia o a todos los verbos. ¿Ok? Le aumento la desinencia o. Y luego te vas a preguntar si el resultado de lo que usted consiguió tiene lógica o no. Si tiene lógica es regular, pero si no tiene lógica es irregular. Por ejemplo, comprobemos. De comer, yo como. ¿Tiene sentido decir yo como? Sí. Entonces, comer es un verbo de tipo regular. Pero de saber, ¿será correcto decir yo sabo? ¿Es correcto? Tu hermano menor puede decir yo sabo, pero tu hijo, un joven de 19, 20, 21, 22 años, ¿va a decir yo sabo? No, ¿verdad? ¿Qué es usted? Yo sé. Entonces, sabo no es gramatical. Como no es gramatical, lo clasifico como irregular. De soñar, puedo decir yo sueño. ¿Es sueño o sueño? El resultado no es lógico, es un verbo de tipo irregular. De decir, ¿será correcto decir yo deco? ¿Es yo deco o yo digo? ¿No? Entonces, ahí como no tiene lógica, verbo de tipo irregular. De almorzar, ¿será adecuado decir yo almuerzo? No es almuerzo, sino yo almuerzo. Almuerzo, no almuerzo. Entonces, aquí también es un verbo de tipo irregular, ¿no? Verbo de tipo irregular. Ahí está. Y de educar, sí se puede decir yo educo. Entonces, ahí sería un verbo de tipo regular. Entonces, esa metodología podría usarla en el caso que te presenten un texto amplio. Siempre en la primera persona, el yo y en el tiempo presente, terminado en o. Por ejemplo, para amar, yo amo. Para charlar, yo charlo. Para pescar, yo pesco. Para cantar, yo canto. Y en el caso, por ejemplo, profe, de andar, cuando yo conjugue con esto de andar, sí se puede decir yo ando, profe, eso sí es correcto. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta ahí que andar es irregular? Por eso te digo, esta metodología toma tiempo, pero es la más confiable porque aplica hasta para casos particulares y excepciones. Pero esta metodología es la más directa, la más facilista, pero no aplica para casos particulares. Por ejemplo, yo digo de andar sí se puede decir yo ando, porque el cambio no está en el presente, está en el pasado. Entonces, si usted quiere usar esta metodología, te sirve, pero no sirve para casos particulares como andar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Puedes aplicar esta metodología
pero sin olvidar los casos particulares. Y el caso de andar es aquellos verbos que terminan en el pasado en V, siempre son irregulares. Y si usted no olvida esta excepción, puede aplicar esto, siempre y cuando tome en cuenta esta excepción. Todo verbo que en el pasado termine en V es irregular. Por ejemplo, de andar, anduve, de mantener, mantuve, de contener, contuve. Y cada vez que usted vea un verbo que en el pasado termine en V, lo clasifica como verbo de tipo irregular. Siempre y cuando tome en cuenta esa excepción, entonces puede aplicar la más fácil, pero siempre tomando en cuenta que hay excepciones. Si usted recuerda eso del V, sí, Diego, es de doble filo. Pero si usted toma en cuenta lo del V y no lo olvida, puede aplicar la metodología más fácil. A ver, Hilary, ¿también podría reemplazarlos en mi mente con la terminación de los verbos modelos? Claro, también podrías hacer. Cada quien elige qué usar, si el método más confiable o el método más fácil, pero siempre tomando en cuenta que hay excepciones, hay casos muy particulares. Ahora te voy a colocar otra notita más por aquí. Cuando te pidan identificar verbos regulares y irregulares, toma en cuenta esto. Todo verbo, cuando digo todo es todo verbo monosilábico será siempre irregular. Siempre. Desde que ves que es un verbo monosilábico, automáticamente clasifícalo como irregular. Profe, ¿qué cosa quiere decir que un verbo sea monosilábico? Verbos pequeños, de una sola sílaba. Por ejemplo, podría ser el verbo ser, el verbo, por ejemplo, ir, el término ver, ¿no? Entre otros más. Verbos de tipo monosilábicos. Y al ser tan pequeños, al momento de conjugarse, cambian completamente en su forma. Por ejemplo, si yo tengo el verbo ir y yo lo conjugo en el tiempo pasado, yo digo yo fui. Y de ir a fui, el cambio fue radical. De ir a fui. No es que cambió una vocal, una consonante, no. De ir a fui, el cambio de la raíz es abismal. Es por eso que dice, todo verbo que es monosilábico, automáticamente clasifícalo como un verbo de tipo irregular. A ver, Xiomara, los verbos modelos son solo amar, temer y partir, he aprendido otros. Mira, si en otro libro proponen otros, los puedes tomar en cuenta. Pero de que amar, temer y partir siempre serán modelos, siempre serán perfectos, siempre los hay. Siempre serán. Entonces, hasta aquí estamos claros, chicos. Cuando te pidan buscar un verbo entonces regular o irregular, tome en cuenta que regular no debe variar ni de raíz ni de desinencia, que debe ser idéntica a la de su verbo modelo. Y si hay cambio en la raíz o en la desinencia, ya es un verbo de tipo irregular. Los verbos que son monosilábicos también siempre se clasifican como verbos de tipo irregulares. Por otro lado, hablemos de otra clasificación. Hasta aquí hemos visto clasificación morfológica. Ahora voy a revisar la clasificación sintáctica y semántica. Veamos primero la semántica. La clasificación semántica del verbo. Y cuando yo digo clasificación semántica, ¿a qué me refiero? Al significado del verbo. Para ver si los verbos tienen significado pleno o no tienen un significado pleno. Si no tuvieran un significado pleno, se le va a llamar verbo de tipo copulativo. Pero si tienen un significado pleno, se les va a llamar verbos de tipo predicativos. Los verbos copulativos, como les dije, son verbos que no tienen sentido completo, ¿ya? No tienen sentido completo, porque simplemente están marcando estado.
mas no marcan acción, como lo hacen los verbos de tipo predicativos. Y como un verbo predicativo sí marca acción, estos sí tienen sentido completo. ¿Quiénes serían, por ejemplo, para ti los verbos de tipo copulativo? ¿Los recuerda? ¿Quiénes son los verbos de estado? Los verbos ser, estar, ¿no? Parecer, ahí está, yacer, permanecer, soler. Los más comunes en examen, el verbo ser, estar, parecer. Ellos son verbos de estado, no tienen sentido completo, y como no tienen sentido completo, requieren de un complemento que les dote de ese sentido. Y este complemento lleva un nombre, se llama complemento atributo. La presencia de un complemento atributo es obligatoria, porque si no está el atributo, el verbo copulativo no tendrá sentido completo. Por ejemplo, yo puedo colocar por aquí oraciones. Una de ellas dice, yo soy, yo estoy, yo parezco, y voy a colocar un adjetivo, ¿ok? Como la palabra nerviosa. El verbo ser, estar, parecer, que he colocado en mis enunciados, todos estos verbos de soy, estoy, parezco, ser, estar, parecer, lo voy a clasificar como verbos de tipo copulativos. ¿Por qué? Porque no tienen sentido completo. Si yo retiro la palabra nerviosa, si yo retiro esa palabra nerviosa, yo me dirijo a ti, pues no me dirijo, no sé, a Stephanie, y le digo, Stephanie, ¿sabes qué? Yo soy. Stephanie va a pensar muchas cosas. Profe, ¿usted qué es? Stephanie, yo estoy, yo parezco, pero ¿parezco qué? Yo puedo parecer muchas cosas, yo puedo ser muchas cosas. El decir yo soy no hay un sentido completo. Yo puedo colocar yo soy Carla, yo soy docente, yo soy madre, yo soy peruana, yo soy sanmarquina, soy lingüista, soy qué. Puedo ser muchas cosas. Eso de yo soy no tiene sentido completo. Y como no tiene sentido completo, necesita de un complemento obligatorio. Si ese complemento nerviosa no estuviera, el verbo ser, estar, parecer no tuviera sentido completo. Su presencia en la oración es de tipo obligatoria, porque le va a dotar de sentido al verbo copulativo y ese complemento recibirá el nombre de complemento atributo, como todo complemento que le dota de sentido a los verbos copulativos. Los verbos copulativos se dice que sirven de nexo entre el sujeto y el atributo. Y usted reconoce al atributo porque el atributo siempre le brinda características al sujeto. Yo soy nerviosa. ¿Quién es nerviosa? Yo. Yo, por ejemplo, parezco venezolana. ¿Quién parece venezolana? Yo. El atributo siempre le brinda características del sujeto, siempre está hablando de él. Ella es mi primer amor. ¿Quién es mi primer amor? Ella. El atributo siempre está hablando del sujeto y el verbo copulativo sirve de nexo entre el sujeto y su respectivo atributo. No sé, distraigan los jóvenes, ¿ah? Por ahí veo que están haciendo chistes. Hasta ahí estamos claros. Pero si yo no coloco yo estoy, yo parezco, sino que coloco esta oración. Yo leo. Entonces, para mí, el verbo leer es un verbo de acción. Es un verbo de tipo predicativo con sentido pleno. Si usted desea, puede colocarle, agregarle complementos verbales, por ejemplo, como este, yo leo novelas, ¿no? Le puede agregar un objeto directo, yo las leo, o de repente por ahí podría agregarle un complemento circunstancial.
yo leo mucho complemento circunstancial que está marcando la cantidad y puede colocar cualquier complemento verbal, pero la presencia de ese complemento verbal no es obligatoria, sino que es opcional. Esos complementos pueden estar implícitos. No hace falta que diga novelas. Se supone que estoy leyendo algo. Ya se supone, está implícito que estoy leyendo algo. No hace falta que diga novelas, libros, boletines. Ya se sabe que está leyendo algo. Ese complemento está implícito. ¿Podría ser, profe, el predicativo? Sí, cualquier complemento. Un predicativo, un OB, un OI, un circunstancial, un complemento agente, cualquier complemento verbal, menos el atributo. ¿Por qué? Porque el atributo solo aparece con el verbo copulativo. Cualquier complemento verbal diferente del atributo. Y ese complemento ya está implícito. Está implícito. No hace falta mencionarlo. Se supone que está leyendo algo. No sé qué es, pero se supone que es algo. Su presencia no es obligatoria, es opcional porque el verbo leer ya tiene acción, ya tiene sentido completo. Entonces, usted va al examen y le dice, marque la alternativa en la cual encontramos un verbo copulativo o donde hay verbo de tipo predicativo. Pero los casos que te colocan no son casos sencillos. Te van a colocar casos de doble filo para hacerte dudar. Por ejemplo, vamos a ver cuántos caen aquí. Espero que ninguno. Mira esta oración. Disculpa que te la recuerde, ¿ok? Ella está, y luego digo, en el cementerio. Y te dice, ¿qué clase de verbo es el verbo estar? Te leo en el chat. ¿Qué clase de verbo es el verbo estar? En el enunciado, ella está en el cementerio. Jeremy diría, profe, es un copulativo, porque dice estar. Y usted lo acaba de decir. Ser, estar, parecer son verbos copulativos. Sí, es cierto, Jeremy, es un verbo copulativo. Pero para que tú afirmes que realmente es copulativo, tiene que tener un complemento obligatorio que le dote de sentido y ese es el complemento atributo. Y yo reconozco mi atributo porque el atributo siempre está hablando del sujeto. Por ejemplo, nerviosa soy yo, pero cementerio es ella. Cementerio es ella. Esto está hablando del sujeto. Entonces, en el cementerio no es un atributo, sino que simplemente está marcando el lugar. Entonces, si está marcando el lugar específico, yo podría decir que en el cementerio es un complemento circunstancial que está marcando el lugar. Pregunta, ¿los complementos circunstanciales le completan el sentido al verbo copulativo? El complemento circunstancial le brinda características al sujeto, el cementerio es ella. Entonces, el verbo estar, por más que usted sepa que es un verbo copulativo, dejará de ser verbo copulativo para considerarse verbo predicativo por haber recibido un complemento que no le correspondía recibir. Y lo clasifica como verbo predicativo por haber recibido un complemento que no le correspondía recibir. Tiene que figurar el atributo. Ahora, para que no caigas, Jeremy, una más. Ella está en el cementerio asustada. Pregunta, ¿qué tipo de verbo es el verbo estar? Ahora sí, por favor, lúzcanse. Ella está en el cementerio asustada. El verbo estar.
Ahí sí podría ser verbo copulativo, ahí sí. ¿Por qué? Profe, pero sigue diciendo en el cementerio. Sigue habiendo complemento del lugar, sí, sigue habiendo complemento del lugar. Pero ese complemento del lugar pasa a ser un complemento de menor importancia, un complemento secundario, porque esta oración tiene atributo. ¿Quién es el atributo? Asustada. Asustada sería mi complemento atributo. Y yo sé que es atributo porque le está brindando características al sujeto. ¿Quién está asustada? Ella. El atributo siempre le brinda características al sujeto, habla de él. Y aquí sí, el verbo copulativo funciona como nexo entre el sujeto y el atributo. Pero ¿hay circunstancial? Sí, pero como elemento secundario. Si usted quiere, puede colocar 10 circunstanciales más. Ella está en el cementerio, lugar, con sus amigos, circunstancial de compañía, para Halloween, finalidad, y asustada, ¿no? El atributo. Si usted quiere, puede colocar 10 circunstanciales más, pero todos tendrán un estatus secundario, mientras que usted tenga el complemento atributo, los circunstanciales pasan a un estatus de menor importancia. Pero si hay atributo, entonces sigue siendo un verbo copulativo. Pero si usted busca en su oración el atributo y no aparece, simplemente dice en el cementerio, en la huaca, y hay complemento circunstancial, pero hay ausencia de atributo, ahí recién podría decir que el verbo ser ya no es un verbo copulativo. A ver, Roslyn, ella está ¿ya? En el cementerio con su piraña. Sigue siendo un verbo predicativo. En el cementerio es circunstancial del lugar, con su piraña, circunstancial de compañía. Atributo, no hay atributo. Si hay carencia de atributo, ahí es predicativo. ¿Ya? Entonces, cuidado con esos ejemplos, jóvenes. Y también debe tener cuidado con los casos de homonimia, porque los casos de homonimia también nos puede llevar a una confusión. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, ella, ella fue el amor de mi vida. Ella fue el amor de mi vida y, y se fue para siempre. Fue el amor de mi vida y se fue para siempre. Y te pido analizar el verbo fue y el verbo fue dentro de ese mismo enunciado. Cuando yo dije, ella fue el amor de mi vida, ese fue, ¿es copulativo o es predicativo? Ella fue. Ese fue equivale al verbo ser. Y si ese fue equivale al verbo ser, entonces este fue es un verbo de tipo copulativo. ¿Quién sería el atributo en esa oración? El atributo sería el amor de mi vida. Todo esto sería mi atributo. El atributo siempre está hablando del sujeto. ¿Quién es el amor de mi vida? Ella está hablando del sujeto. El atributo no solo tiene forma de adjetivo, podría tener forma también de frase nominal. Aquí el fue es copulativo, pero sigue leyendo la oración. Ella fue el amor de mi vida y se fue para siempre. Cuando yo te dije se fue para siempre, este fue equivale al verbo ser. Se fue para siempre, ¿equivale al verbo ser? No, equivale al verbo ir. Pero como ir es un verbo de acción, entonces usted lo clasifica como un verbo, sí, pero un verbo de tipo predicativo, porque el verbo ir es un verbo que marca acción. ¿Ah? Ahora te doy una más. Si yo digo, por ejemplo, en el caso de otro caso homónimo, si yo coloco yo sé la verdad y en el segundo enunciado, sé bueno con tus padres. Si yo digo sé la verdad, ¿cómo que lo clasifica? Sé la verdad, del verbo saber. Ese sé es predicativo.
porque el verbo saber es verbo de acción. Pero si yo digo, sé bueno con tus padres, sé bueno del verbo ser, ahí el sé clasifica con verbo de tipo copulativo. Entonces, moraleja, cuidado con el caso de homonimia. A ver, Stephanie, si yo digo, Arguedas fue un gran representante de la literatura indigenista, ¿qué sería? El verbo fue es el verbo ser. Y como es el verbo ser, entonces sería un verbo de tipo copulativo. Lo de un gran representante de la literatura indigenista, todo eso sería su atributo, ¿sí? Que tiene forma de frase nominal. Todo eso es su atributo. Porque si yo te pregunto, ¿quién es el representante de la literatura indigenista? Está hablando de Arguedas. Y como toda esa frase habla de Arguedas, toda esa frase sería para ti tu atributo, pero con forma de frase nominal. Una última nota, chicos. Los verbos copulativos, así también como los verbos predicativos, no siempre van a presentarse en el examen con forma simple, sino que también podrían presentarse con forma de perífrasis verbal. Por ejemplo, ya que te ganas ese tema de perífrasis, vamos a ver cómo lo haces. Ella va a ser mamá. Y en la siguiente dice, ella fue felicitada por su tutora. De repente porque alcanzó el cómputo general. Ahí está. Pregunta, en la primera oración, cuando yo dije, ella va a ser mamá, ¿quién es el verbo ahí? En la oración va a ser mamá. ¿Quién es el verbo? ¿Simplemente va o el verbo es va a ser? Ahí el verbo es va a ser. Es un verbo, pero que tiene forma de perífrasis verbal. Pero ese base equivale a decir, ella será mamá. Y como equivale al verbo ser estar, esta es una perífrasis verbal de tipo copulativa. Perífrasis verbal copulativa. Pero si yo digo, ella fue felicitada por su tutora, aquí mi verbo no es fue, sino que el verbo es fue felicitada. Y eso equivale a decir la felicitaron. Ella recibió la acción de ser felicitada, la felicitaron. Y como equivale al verbo felicitar, que es un verbo de acción, entonces fue felicitada, es una perífrasis verbal, pero de tipo predicativa, porque equivale al verbo felicitar, que es un verbo de acción. Moraleja, siempre que encuentres una oración en voz pasiva, porque esta es voz pasiva, ella recibe la acción de ser felicitada por alguien, hay voz pasiva. Siempre que tengas voz pasiva, siempre habrá perífrasis verbal. Y la perífrasis verbal siempre será, en este caso, un verbo de tipo predicativo porque está marcando la acción. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? O, Stephanie, lo de voz pasiva. Reconoces la voz pasiva mirando al sujeto. Por ejemplo, ella no realiza una acción, sino que ella recibe la acción de ser felicitada por alguien. ¿Ok? Y como recibe la acción de ser felicitada por alguien, recibe acciones y no la realiza, por eso que hay voz pasiva. ¿Ya? Y si fuera voz activa sería, por ejemplo, ella corre, ella lee, porque realiza acciones. Pero si yo digo, ella recibe la acción de ser felicitada, ahí encuentras voz pasiva. Y siempre que hay voz pasiva en la perífrasis, siempre tienen la forma copulativa. ¿Ok? ¿Se nos acabó el tiempo, Miss? ¿Sí? Acabamos a las 11, ¿no es 11:50? Sí, yo tengo 10:49.
¿no? Pero todavía es una... Sí, voy a continuar. Que me estaba yendo, dijo ya. Claro, falta un poquito más, falta un lapso, chicos, un lapso, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos aprendido lo que es regular y irregular, copulativo, predicativos, con todas sus formas, pero ahora falta revisar lo más recurrente en el examen, transitivo e intransitivo, ¿ok? Eso es bien recurrente, entonces vamos a explicarlo por ahí, pero esto no obedece a la clasificación semántica, sino que obedece a la clasificación sintáctica del verbo. ¿Okay? Y decimos clasificación sintáctica porque esta ya no depende de la forma del verbo, ya no depende del sentido del verbo, sino depende de las funciones que cumplen sus complementos verbales. La función de o de, la función de oír, de circunstancial. Entonces, sí, esto depende mucho de las funciones de sus complementos verbales para saber si son transitivos, intransitivos, etc. Pero para eso yo requiero pizarra. Pregunta, ¿voy a poder borrar esta primera columna? ¿Sí? Yo por aquí colocaré lo de transitivo e intransitivo, pero requiero espacio para los ejemplos. ¿Ya? Mientras que van tomando fotito, a ver, una captura, por favor, Miss. Una captura para poder borrar la primera pizarra. ¿Están todos ya? Ya. ¿Ya está? Listo, ya. Listo, entonces regresamos. Para el caso del verbo de tipo transitivo, se le llama transitivo porque presentan objeto directo. ¿Ya? Presentan el caso de un o de, pero se llama intransitivo porque no presentan objeto directo. Y si no tienen objeto directo, ¿qué pueden tener? Otros complementos. Por ejemplo, circunstanciales, un oí, de repente por ahí un predicativo, pero no deben tener OD. Si tienen OD, son transitivos. Pero si no tienen OD, hay carencia del OD, se va a llamar de tipo intransitivo. Entonces, veamos los ejemplos para que quede esto más claro. Voy a colocar del ejemplo más sencillo hasta el ejemplo más complejo que San Marcos podría preguntar. ¿Ok? Ejemplos. Mira las siguientes expresiones. Si yo digo, llevaré comida, saludé al director, bañé al perro, llegué tarde. ¿Ok? Y te preguntan, los verbos llevar, saludar, bañar, llegar, ¿son verbos transitivos o intransitivos? Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Para realizar el reconocimiento de un objeto directo, tú tienes que realizar una pregunta de reconocimiento y esa pregunta es la siguiente. Preguntarle qué al verbo. ¿Ok? Le tienes que preguntar qué al verbo. Y el resultado de esa pregunta siempre será el objeto directo. Pero hay que tener mucho cuidado con esa pregunta de reconocimiento, porque te dicen, si quieres saber quién es el OD, pregúntale qué al verbo. Pero cuando yo quiero saber quién es el sujeto, también le pregunto qué al verbo. Entonces, ahí el joven entra en confusión.
Y muchas veces confundimos el o de con el sujeto. Eso es normal, que lo confundas. Pero no es tu culpa. Es la culpa del curso del lenguaje, que es tan complejo, tan abstracto, que usan la misma pregunta de ¿qué más verbo? Para reconocer al o de y al sujeto. Y como usamos la misma pregunta, eso hace que el alumno caiga muchas veces en equivocación. Entonces, para que no te confundas, hacemos lo siguiente. Pregúntale qué al verbo para saber si es o de. Pero no te quedes solo con eso. Una vez que le preguntes qué al verbo y tenga como resultado una palabra, ¿ok? Esa palabra la vas a pasar por un primer reemplazo. Y ese primer reemplazo será reemplazar por el pronombre eso. Todo aquello que se reemplace por eso puede ser un o de. Pero te tengo una noticia. Hay sujetos que también se reemplazan por eso. Entonces, para estar más seguro aún, más seguro, lo vas a someter esa palabra a un segundo reemplazo. Y ese reemplazo será el pronombre lo o la. Y ahí recién podría decir si esta palabra es un o de. Además, el objeto directo se reconoce porque decimos que o de es todo aquello, o de es todo aquello que recibe la acción. ¿Ya? El o de es todo aquello que recibe la acción. Entonces, empezamos el reconocimiento, empecemos con ejemplos sencillos. En la primera dice, yo llevaré comida. Le pregunto al verbo, ¿qué llevaré? ¿Qué llevaré? La respuesta sería comida. ¿Qué llevaré? Comida. Esa comida está recibiendo la acción de ser llevada. Y como está recibiendo la acción de ser llevada, podría ser como reemplázalo por eso. ¿Qué llevaré? Llevaré eso. Pero además reemplázalo por el pronombre. En este caso, como es la comida, yo lo reemplazo por la y me quedaría así. Yo la llevaré. Si la comida se pudo reemplazar por el pronombre la y además está recibiendo la acción, porque la comida recibe la acción de ser llevada, entonces yo confirmo que la comida es el objeto directo porque se pudo reemplazar por la y porque está recibiendo la acción del verbo. Entonces, si tiene o de, el verbo llevar es un verbo de tipo transitivo. Si yo digo, saludé al director, aquí no me voy a preguntar qué al verbo, porque el director no es una cosa, es una persona. Entonces no voy a preguntarle qué, sino ¿a quién? ¿A quién saludé? Al director. Y si ese director lo puedo cambiar por el pronombre lo, entonces será objeto directo. ¿Cómo queda? Yo lo saludé. Entonces sí se puede reemplazar por lo. Entonces el director es un objeto directo. Además, mira, el director recibe la acción de ser saludado. Entonces sí es un OD. Y además se pudo reemplazar por lo. Entonces saludar también es un verbo de tipo transitivo. Veamos el verbo bañar. ¿A quién bañé? La respuesta al perro. Pero el perro recibe la acción de ser bañado. Y como recibe la acción de ser bañado, puede ser un OD. Si yo lo reemplazo por lo, ¿cómo quedaría? Yo lo bañé. Entonces sí, el perro es un OD. Y si esa oración tiene un OD, entonces bañar también es un verbo de tipo transitivo. Pero cuando yo dije, yo llegué tarde, ese tarde es un OD. La reemplazaré por el término lo llegué. Ese tarde está recibiendo la acción. Tarde no es un objeto directo. Aquí tarde es un complemento circunstancial que está marcando el tiempo. Tarde, temprano, hoy, mañana, es complemento circunstancial. Y tengo verbo, complemento circunstancial. ¿Dónde está su OD? No tiene OD. Entonces, si tiene carencia de OD,
ahí recién puedo decir que llegar es un verbo, pero de tipo intransitivo, porque tiene carencia del objeto directo. Por lo general, siempre aparecen con complementos circunstanciales. Ahora, yo te voy a colocar un enunciado que es clásica de admisión. Vamos a ver cuántos caen. Florecerá, florecerán. Margaritas. Florecerán margaritas en mi jardín. Y te pregunta, ¿la palabra margaritas es objeto directo? ¿Sí o no? Para saber si el verbo florecerán es transitivo o intransitivo. Pregunta, ¿margaritas es un objeto directo? A ver, Stephanie va a aplicar su pregunta de reconocimiento. ¿Qué florecerá? Le pregunta al verbo. ¿Qué florecerá? La respuesta, margaritas. Florecerán esas. Pero si yo reemplazo por esas y luego reemplazo por las. Pregunta, ¿qué pasaría si margaritas se reemplaza por las? Si se reemplaza por las, usted me estaría diciendo que las margaritas son el o de. Pero si yo reemplazo por las, mira cómo queda la oración. Las florecerán en mi jardín. ¿Y suena gramatical decir las florecerán en mi jardín? ¿Suena bien, Stephanie? Roslyn, ¿suena bien decir las florecerán en mi jardín? No suena gramatical decir las florecerán en mi jardín. Entonces, margaritas rechaza el reemplazo del pronombre las. Y si rechaza el las porque no es gramatical, entonces no es objeto directo. Las margaritas simplemente es el sujeto de la oración. Si yo quiero, puedo colocar esas, estas, aquellas florecerán en mi jardín. Y mira cómo suena, mira la diferencia de sonido. En una dice esas, estas, aquellas florecerán en mi jardín. Y la otra sería las florecerán en mi jardín. ¿Qué suena mejor? ¿Reemplazarlo por esas, estas, aquellas? ¿O reemplazarlo por las? Entonces, así usted, en la misma pregunta de reconocimiento que al verbo, no suena bien decir las florecerán. Entonces, florecer es un verbo que tiene su sujeto. ¿Y qué complemento sería este de en mi jardín? ¿Dónde están en mi jardín? ¿Qué cosa es en mi jardín? Complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde está el o de? No hay o de. Entonces, florecerán es un verbo de tipo intransitivo. Compliquemos un poquito más los ejemplos. Cuando uno va al examen de admisión, muchas veces te colocan el objeto directo pero con forma de subordinada, ¿no? Entonces, ahí se pueden confundir. Veamos el ejemplo. El primero dice así. Me pidió, mira esto, me pidió un favor. Y en la siguiente voy a decir, él me pidió que me fuera. Veamos el primer caso. En el primero dice, él me pidió. Le hago la pregunta al verbo. ¿Qué me pidió? ¿Qué me pidió? Un favor. Me pidió eso. Lo reemplazo por lo. Él me lo pidió. El favor recibe la acción de ser pedido. Entonces, el favor es el objeto directo. Me lo pidió. El favor es el ode. Y si tiene ode, entonces pedir es un verbo de tipo transitivo. Pero aquí mi objeto directo tiene forma de sustantivo, favor, ¿no? Forma de sustantivo. Pero en el siguiente caso, en vez de colocar un favor, he colocado él me pidió que me fuera. Y aunque no lo crea este que me fuera,
es considerado el objeto directo. Solo que este OD ya no tiene forma de sustantivo, sino que tiene forma de subordinada. Pero si yo me hago la pregunta, ¿qué me pidió? Me pidió eso, me lo pidió. ¿Qué me pidió? Que me fuera, me lo pidió. Y toda esta frase, toda esta proposición sería mi OD. Si se puede reemplazar por el pronombre lo, es OD. Y pedir es un verbo de tipo transitivo. Una más. Me contó un secreto. El verbo contar es transitivo, sí o no. Los leo. Me contó un secreto. ¿Qué me contó? Un secreto, me lo contó. ¿Podría ser el secreto el objeto directo? Sí. Y si hay un OD, entonces contar es un verbo transitivo. Pero si yo digo, me contó que se fue del país, ¿quién sería el OD en esa oración? Me contó. ¿Qué te contó? Eso. ¿Qué fue eso? Que se fue del país. Todo eso es mi OD. Si lo reemplazo por lo, sería el me lo contó. En uno decía un secreto y en el otro decía que se fue del país, que es un OD pero con forma de subordinada. Por último, en una oración pueden aparecer hasta dos objetos directos. No es un requisito que aparezca un solo OD. Pueden aparecer hasta dos ODs en una oración, pero el requisito es que uno tenga forma de sustantivo y que el otro tenga forma de pronombre, que lo reemplace o lo refuerce. Por ejemplo, mira esta oración. A Ana la saludé. Y te preguntan, ¿el verbo saludar es un verbo transitivo, sí o no? Y yo pregunto, ¿a quién saludé? La respuesta es a Ana. Ana es mi objeto directo, porque lo puedo reemplazar por el pronombre la y decir yo la saludé y Ana recibe la acción. Entonces Ana es mi objeto directo. Pero mira qué forma tiene Ana. Ana tiene forma de sustantivo. Y si tiene forma de sustantivo, a este OD le vamos a dar un nombre. Y se le conoce con el nombre de OD de tipo nominal. ¿Por qué OD nominal? Porque tiene forma de sustantivo. Ana, perro, director. Y yo digo, a Ana la saludé. Pero este la, ¿a quién hace referencia? Hace referencia a Ana. Y como hace referencia a Ana, que es el OD, entonces ella también es mi OD. Pero como este OD tiene forma de pronombre, se llama OD de tipo pronominal. Entonces, hay dos tipos de OD. OD nominal, OD pronominal. OD nominal porque tiene forma de sustantivo. Por ejemplo, director, comida, perro, pero se llama OD pronominal cuando tiene forma de pronombre. Por ejemplo, la, saludé, lo, compró, y ese lo, la, serían los pronombres de OD. Y en una oración pueden aparecer hasta dos ODs. Uno con forma de sustantivo y uno con forma de pronombre que refuerce a ese OD nominal. Hasta dos. Más no pueden aparecer dentro de un enunciado, a no ser que sea un texto, ¿no? Pero dentro de la oración puede aparecer uno nominal y otro de tipo pronominal, con forma de sustantivo y también con forma de pronombre. Para cerrar esta parte, hablemos un poco sobre otra clase de verbos que voy a colocar por aquí. Otras clases verbales que también corresponden a criterios sintácticos. Otras clases verbales que no son
transitivos ni intransitivos. Y ellos serían los siguientes. Los verbos de tipo pronominales, que son en total tres tipos de verbos pronominales. Ellos son los reflexivos, o también llamados reflejos, los cuasi reflejos y los recíprocos. ¿Ok? Si se llaman reflexivos, se llamarán así, o reflejos, es porque la acción retorna, ¿ya? La acción retorna al mismo sujeto. Y si la acción no retorna, sino que se desvía, se van a llamar cuasi reflejos y se llamarán recíprocos porque son de acción compartida, mutua, recíproca. Por eso es el nombre del verbo. Ejemplos. Esta fue una oración que San Marcos colocó en una misión y decía, la niña se peina, la niña se peina para la escuela. La niña se peina para la escuela. Y te preguntaban, ¿dónde hay verbo reflexivo? Ahora, este verbo se llama pronominal, porque el verbo peinar nunca aparece solo. Siempre aparece con un pronombre átono de refuerzo. Se peina, se acicala, por ejemplo, ama, y colocan el pronombre me, te, se. Siempre hay un pronombre átono delante de. Nunca aparecen solos, siempre aparecen con pronombre átono antecedido, de ahí el nombre de verbos pronominales, acompañados de pronombre átono. Ahora te preguntas, ella se peina para ir a la escuela, pero ¿a quién está peinando? Está peinando a ella misma. Se está peinando a ella misma. La acción retorna para el mismo sujeto. Y como se peina a ella misma y la acción retorna al sujeto, entonces se peina, lo clasificas como un verbo de tipo reflexivo. Si yo digo, él se acicala para su graduación, pero ¿a quién acicala? A él mismo. Él se mira en el espejo, pero ¿a quién está mirando? A él mismo. Cuando la acción regresa, retorna al mismo sujeto, será verbo reflejo o reflexivo. Se peina, se acicala, se mira, pero cuando es cuasi reflejo, la acción ya no retorna, sino que se desvía hacia un complemento circunstancial. Por ejemplo, cuando yo digo él se va a Ica. Ahí está, pronominal, mira, se va. Y cuando yo pregunte, él se va, ¿ya? ¿Pero dónde se va? ¿Se va a él mismo? ¿La acción retorna a él? ¿Él se va a él mismo? ¿O él se va a otro lugar y ese lugar es a Ica? Él no se va a él mismo. La acción no retorna para el sujeto, se desvió hacia un complemento circunstancial del lugar. Pues como no regresó al sujeto, sino que se desvió hacia el circunstancial y la acción no pudo retornar, ahí yo lo clasifico como un verbo no reflejo, sino cuasi reflejo, porque la acción no pudo retornar. Por ejemplo, ella se deprime por la muerte de su padre. Muchos podríamos pensar con la oración, ella se deprime, que es reflexivo. Profe, pero si yo digo, ella se deprime, no se deprime a sí misma, no es reflexivo, no, porque ella no se deprime por loca. Ella no se causa la depresión. Ella está deprimida, pero por algo. ¿Por qué? Por la muerte de su padre. Se deprime por ese circunstancial de causa, pero no se deprime a ella misma. Ella no se causa la acción. Entonces, eso de se deprime por la muerte de su padre, la acción no regresa a ella, sino que se desvía hacia un complemento circunstancial. Entonces, ahí lo que encontramos es cuasi reflejo. Y será recíproco cuando haya acción compartida.
Por ejemplo, cuando yo digo ellos se aman, ¿no? Se aman demasiado, demasiado. Se aman. Pero el verbo amar es un verbo recíproco, porque ambos están compartiendo la acción de amarse. Yo te amo a ti, tú me amas a mí, y eso es recíproco. Y podemos compartir esa acción en simultáneo. Se aman, se odian, se miran, se respetan, pero no todo verbo tiene que ser recíproco de acción compartida. Para empezar, tiene que ser un verbo en plural, porque si va a ser mutuo y compartido, tiene que ser un verbo en plural. Por ejemplo, yo no podría decir, ellos se duermen mutuamente. No, eso no es un verbo recíproco, porque si yo me duermo, no sé, a las 11, Stephanie también se va a dormir en el mismo minuto que yo me duermo, no es recíproco ni compartido. Si yo me duermo a las 11, ella se duerme a la 1 de la mañana. No tiene por qué ser compartido. Pero sí nos podemos amar en el mismo momento, nos podemos odiar en el mismo momento, nos podemos respetar, nos podemos mirar, nos podemos saludar mutuamente de acción compartida. Y por último, tenemos a los verbos personales y a los verbos de tipo impersonales. Se llamarán personales cuando tengan un sujeto que pueda realizar la acción, pero será impersonal cuando no exista un sujeto que pueda realizar la acción. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, hace la tarea, que es muy diferente de decir hace calor. Si yo analizo los verbos hacer en los dos casos, en el primero, cuando yo le pregunte al verbo hacer, hace la tarea, y yo pregunto, ¿quién hace la tarea? Le pregunto quién para averiguar si hay sujeto. Usted responde, él hace la tarea, ella hace la tarea. El sujeto no está escrito, pero se sobreentiende que está ahí. El sujeto está tácito, pero de que hay sujeto, hay sujeto. ¿Quién hace la tarea? Él, ella. Y como hay un sujeto que realice la acción, entonces hacer aquí es un verbo de tipo personal. Pero cuando digo hace calor y yo te pregunto, ¿quién hace calor? Yo hago calor, tú haces calor, él, ella hace calor. Una persona puede realizar la acción de hacer calor. Entonces ahí hacer se está comportando como un verbo de tipo impersonal. Aquí también podrían aparecer los verbos atmosféricos, como llover, granizar, garuar. Garuó en la sierra, pero ¿quién garuó? ¿Una persona puede garuar? Llovió toda la noche, pero ¿quién llovió? Yo lloví, tú lloviste, ella llovió. Todo verbo atmosférico siempre será también un verbo de tipo impersonal. O los que marcan tiempo. Aconteció una desgracia, pero yo puedo acontecer, ella puede acontecer, acontecen las personas o acontecen los hechos. Entonces, si ese verbo no se puede realizar por un sujeto humano, es un verbo de tipo impersonal. Ahora, claves del boletín. ¿Ya? Veamos. Dice, en la número 1 te dice, ¿qué oración presenta todos sus verbos bien conjugados? A ver. Roslyn, en la niña peina su muñeca. Ahí, por ejemplo, Roslyn no es reflexivo, porque la niña no se está peinando a ella, sino que peina a otra persona. Ahí simplemente es transitivo nada más. A ver, Xiomara, ¿es correcto afirmar que en toda oración donde el verbo sea predicativo también será transitivo? Sí, eso sí es cierto, Xiomara, porque si yo digo verbo transitivo, el verbo transitivo tiene objeto directo, ¿ok? Y si el verbo transitivo tiene objeto directo, entonces todo verbo transitivo siempre, por requisito, primero debe marcar acción. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy al examen y me dicen, marque la opción donde hay verbo transitivo, y en la clave A dice ser, en la clave B dice fue, en la C dice parece,
Desde que tú ves verbos copulativos, tú elimina esa clave al toque, porque los verbos transitivos siempre van acompañados de verbos de acción. Nunca verás un verbo transitivo que sea copulativo. Es decir, que es transitivo es afirmar implícitamente que es predicativo, porque siempre hay verbos de acción: bañar, comprar, entregar. ¿Ok? Claves. En la pregunta 1 te pedían opción donde todos los verbos están bien conjugados. Entonces, la clave en la número 1 tenía que ser avión. Doña Bárbara se cuenta cómo lacean los terrenos para marcarlos. Esa es la clave correcta, lacean. Hay dos verbos muy parecidos: lacear con E y con C y laciar con S y con I. Si yo uso la palabra lacear, quiere decir atar con lazos, ¿ok? O también puede ser en caso medir con lazos o preferentemente atar con lazos, ¿no? En Doña Bárbara se cuentan cómo lacean los terneros, o sea, los atan con lazos. Pero si yo me refiero al verbo laciar con S y con I, significa hacer liso el cabello. Entonces, aquí la A está bien conjugada, pero en la B decía, no creo que fotocopie. No es fotocopie, es fotocopie. A Juanita le lacearon. No le lacearon, sino le laciaron con S y I. Le hicieron liso el cabello. No le ataron con lazos. El de ella siempre condució. No es condució, es condujo. Nunca hemos plagiado. Y no es plagiado, es plagiado. Entonces la clave, la única correcta conjugada era la A. En la 2 te pedían una oración con verbo reflejo, donde la acción regrese al mismo sujeto. Clave en la 2, casita. Don Vittorio se arregló el mostacho con su nueva afeitadora Panasonic. Pero don Vittorio se arregló. ¿A quién? A él mismo. Entonces, la acción regresó para él mismo. Ahí está el reflejo reflexivo. Pregunta 3. Los verbos regulares no alteran la raíz ni desinencia. Elija la alternativa que está constituida por verbos irregulares. La clave en la 3, casita. De rodar no puedo decir yo rodo, es yo ruedo. De conseguir no es consego, es consigo. De servir no es servo, es sirvo. Y de traducir no es traduco, sino tradujo. Entonces, ahí todas eran irregulares. En la 4, relacione los verbos con su clase para ver si son impersonales, si son defectivos, si son regulares. La clave en la 4 tenía que ser barquito. 1 con C. Tocar, toco, vender, vendo, vivir, vivo. Todos son regulares. En la 2, haber, llover, nevar son en este caso verbos que no pueden ser realizados por una persona. Entonces, todos verbos de tipo impersonales. Porque no puedo colocar yo lloví, tú nevaste, tú haber, ¿no? Entonces, ahí todos son impersonales. Y en la 3 dice acaecer, ocurrir, acontecer. Ellos se llaman defectivos. Profe, ¿y a quién se le conoce como defectivo? A todo verbo que no tiene la capacidad de poderse conjugar con todos sus accidentes gramaticales. Por ejemplo, el verbo acontecer, el verbo ocurrir, ocurren simplemente los hechos. Es por eso que solo se conjuga en la tercera persona. Esto ocurrió, solo en la tercera. No se puede colocar la primera y decir yo ocurrí, ni tampoco en la segunda, tú ocurriste, porque no ocurre la persona, yo o tú, sino que ocurren los hechos. Entonces, este verbo ocurrir, acaecer, acontecer, son verbos defectivos porque tienen un defecto. Solo se pueden conjugar con una persona y no con todas. El verbo comer sí sería perfectivo, porque se puede conjugar con todas sus personas. Yo como, tú comes, él come. En el caso de defectivo, no. Porque entonces defectivo sería como una clase de impersonal, sí, podría ser como una clase de impersonal. De irregular no, ¿ah? Porque puede ser regular en su forma, pero sí podría ser una clase de impersonal porque no se puede conjugar con todas las personas. Entonces, la clave sería barquito. En la pregunta 5 dice, lee el siguiente texto y los verbos resaltados, ¿cómo se van a clasificar? Entonces, aquí dice, el búho ulula.
Y la paloma arrulla en su jardín de infancia. Considerando, Juanito explicaba a su profesora el búho ulula y la paloma arrulla. Considerando estos verbos, diga usted cómo se clasifican. ¿Cómo se clasifican? El verbo ulular y el verbo arrullar. ¿Qué serían para ti? Aquí la clave sería, por ejemplo, que arrulla, arrulló, arrullará, es un verbo de tipo regular. Y es regular porque no varía en su forma de raíz, ni tampoco en desinencia. Entonces, sí, arrullar sería un verbo regular. Pero luego dice en la letra B, que es la clave, porque B es barquito, un verbo de tipo completivo. ¿Ah? ¿Y por qué lo clasifican ahí como completivo? Completivo es muy parecido a decir perfectivo, que se puede conjugar con todos los accidentes de tiempo. Por ejemplo, ulula en el presente, ululó en el pasado, ululará en el futuro. Entonces, es un perfectivo. Y en vez de llamarlo perfectivo, también a veces lo llaman completivo. Es la misma denominación, la clave en 5 era barquito. Pregunta 6. Proposición donde carezca de verbo copulativo, donde no hay verbo copulativo. La clave aquí era avión. Decía, esas pesquisas están siendo realizadas. Aquí el verbo no es están. Aquí el verbo es están siendo realizadas. Hasta realizadas va el verbo. Es una perífrasis verbal que equivale a decir las pesquisas se realizaron con mayor minuciosidad. Y si la perífrasis están siendo realizadas equivale a realizaron, y realizar es un verbo de acción, entonces no es verbo copulativo. La clave que carece es la letra A. En 7, complete la oración con un verbo regular. Dice, las comunidades andinas del Perú son. ¿Usted cree que son es un verbo de tipo regular? Pero dijimos que los verbos monosilábicos no podían ser verbos regulares. En la B, las comunidades pidieron, pero de pidieron sería pedir. Si lo conjugo sería yo pedo, pero no es pedo, es pido. Entonces también es irregular ahí. Pero la C sí es regular. Las comunidades explicaron, explicó. Ese sí es un verbo de tipo regular. De defender no puede ser defendo, sino que es defiendo. Y de andar, ya sabe que si termina en V es un verbo de tipo irregular. Entonces, clave que completa mejor es la letra C. Pregunta 8. Dice, ¿quién incluye los verbos de tipo transitivos? ¿Dónde hay verbo transitivo? Y en la 8 la clave que me dan es David. La número 1 dice que es transitivo. Si es transitivo, debe haber un OD. ¿Dónde está el OD? Dice, todos los asistentes coreábamos. Y yo pregunto, ¿qué coreábamos? La respuesta, las canciones de los Guns N' Roses. Todo eso es mi OD. Las coreábamos. Sí es un OD. Hay OD es transitivo. La número 3 también. Nos quitamos rápidamente los trajes de faena. ¿Quién sería el OD? Los trajes de faena. ¿Qué nos quitamos? Eso. Nos los quitamos. Los trajes de faena es el OD. Si hay OD, entonces quitar es un verbo transitivo. Y en las 6 también, esta mañana, antes de las 10, me entregó cuanto requeríamos para el campeonato. ¿Quién es el OD? Cuánto requeríamos para el campeonato. ¿Qué me entregó? Eso me lo entregó. Ahí el OD es cuánto requeríamos para el campeonato. Es un OD con forma de subordinado. La clave, nadito. En la 9 te piden clasificar si es transitivo o si es intransitivo. El primero dice, el bicampeón peruano anunció. Hago la pregunta, ¿qué anunció? Respuesta, sus refuerzos para el 2023. Los anunció. Entonces, esos refuerzos serían el OD. Entonces, anunciar es un verbo transitivo. En la 2, para un correcto aseo de manos, debes lavarte las manos, lavártelas. Ese las es el OD con forma de pronombre. Entonces, hay OD también es transitivo. En la 3, muchos resultados
fueron sorprendentes durante la fase de grupos en el Mundial. Pero ahí el verbo es fueron, del verbo ser. Y sorprendentes es su atributo. Y si fueron equivale al verbo ser, entonces fueron es un verbo copulativo. Y la clave sería casita. Transitivo, transitivo, copulativo. Unita más. Vamos a ver. Una más para ti, a ver. En la pregunta 10 la clave es barco. En 11 es dado, eso se repite. En 12 es enano. En 13 casita, que hicimos regulares. 13 casita. 14 casa. La 15 es casita. Veamos la 16. Dice, respecto de la estructura de la frase verbal, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Dice así, es un grupo de palabras con significado. Es decir, una frase verbal, un predicado, ¿es un grupo de palabras con significado? Sí, porque todo predicado está formado por un verbo más sus complementos, o de o y circunstancial. Pero tanto el verbo como sus complementos, todos tienen significado pleno. Entonces, sí, es un grupo de palabras con significado verdadero. En una frase verbal, en un predicado, su núcleo podría ser una perífrasis verbal, sí, podría ser, como también podría ser un verbo simple, verdadero. En una frase verbal, su núcleo puede ser un verbo auxiliar, ahí sí no. Si yo tengo, por ejemplo, fue felicitada, fue es mi verbo auxiliar, pero felicitada es mi verbo principal. Y en una perífrasis, el verbo principal siempre es el segundo. Y el primero se llama auxiliar, pero el auxiliar nunca será núcleo. El verbo principal siempre será el segundo. Esa es falsa. Es un grupo de palabras sin significado, falso. Porque si el predicado tiene como núcleo al verbo, ¿cómo va a ser una frase sin significado? Si el verbo tiene significado, no, por eso que es núcleo. Si no tuviera significado, no pudiera ser núcleo. Esa es falsa. Y en la última dice, la frase verbal puede estar constituida por una palabra, sí, por un verbo simple. Por ejemplo, como digo, yo me baño y solo coloco baño, verbo, y que no coloco complementos. Eso podría ser en el caso que yo tenga verbos predicativos. Porque cuando yo tengo verbo predicativo, como el verbo predicativo tiene sentido completo, entonces su complemento es opcional. Puede estar implícito. Y solo decir yo leo. Y mi predicado, mi frase verbal puede tener una palabra, sí, solo verbo predicativo. Y los complementos son opcionales o implícitos. Entonces, sí, esa la última es verdadera. Por eso la clave en 16 tenía que ser enanito. En 17 nos piden encontrar una frase verbal atributiva. O sea, que tenga verbo copulativo más atributo. Ahí la clave tenía que ser dado. Nehemías se encuentra, o sea, está, de verdad está. ¿Y cómo está? Muy preocupado sería su complemento atributo. Entonces la clave es dadito en la 17. En 18 te piden verbo irregular. La clave es avión. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, dice, señale la opción que presenta una perífrasis verbal y que ésta sea un verbo irregular. En la 18 dice, cuando visitábamos, visitaba no es un verbo perífrasis, la granja del abuelo, solíamos despertarnos con buen ánimo. Ahí, ¿quién sería la perífrasis? Solíamos despertarnos. Y esa perífrasis equivale al verbo despertar. Pero despertar es un verbo irregular. Porque si yo conjugo despertar sería yo desperto. Pero no es desperto, es despierto. Entonces sí es un verbo de tipo irregular, por eso que la clave es avión. En 19 la clave es casita. Y en 20 la clave era enano. ¿Ok? Ahora sí, chicos, ya hemos terminado. Ahora sí. Casi me voy una hora antes. Pero les voy a pedir
Alto, por favor, sigan repasando en casa, ¿ok? Gracias, gracias a ti. La número 4, a ver, Xiomara, ¿qué te perdiste? 4, 4, la 4 era barquito. Ya, 4 era barquito. Y 19. 19 era casa. 20 nada. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hay que seguir repasando, por favor. Traten de repasar cuando un funcionario de ustedes San Marcos. Intenten responder esas preguntas para subir un poquito el nivel de la pregunta. Intenten resolver preguntas de admisión también en cuanto a las clases de verbo. Intenten bastante. Muy bien, me parece muy bien que repases hoy este pan. Nos encontramos la próxima semana, chicos.